Hola panas, soy Kylaser, trayéndoles un nuevo video. Si llevas tiempo en internet sabrás qué son las creepypastas. Son historias cortas de terror recogidas y compartidas a través de internet, como en foros, blogs o videos de YouTube. Existen muchas creepypastas sobre franquicias de videojuegos. Algunas terminaron siendo icónicas en internet, de forma positiva o negativa. Pokémon ha tenido creepypastas muy famosas como sería Pokémon Lost Silver, pero también existieron historias que, en vez de generar miedo, daban pena ajena. Y una de ellas es la creepypasta de Mi Dulce Mai, considerada por muchos como la peor creepypasta de Pokémon junto a la Lopunga enamorada y Pokémon La batalla contra el diablo. Pero algo curioso es que esta creepypasta tuvo una reescritura, mejorando por completo la historia original. En este video hablaré de la versión original y la versión reescrita. Sin más nada que decir, comencemos. La historia comienza con el protagonista de la creepy, que nos cuenta que él estaba enamorado de Mai. Adelante, pueden reírse de mí. Mi hermano solía hacerlo cuando pasaba largos ratos observando el sprite de combate de ella. Ni que fuera la mamacita de Morrigan. Al principio, el protagonista compartía su cartucho de Pokémon con su hermano, pero en su cumpleaños su abuela le compró una consola retro que emulaba varias consolas. Y rápidamente el protagonista le instaló el Pokémon Esmeralda. Al jugar, notaba que Mai tenía una actitud completamente diferente. Al poner el nombre del jugador, le apareció un dibujo de un corazón. Mai aparecía en ciertos lugares donde el personaje no solía aparecer en el juego, y en vez de pedirle un combate, le decía si podían tener un picnic o pasar por la playa de Ciudad Portual. El protagonista descubrió que Mai estaba enamorada de su avatar, y lo pudo confirmar gracias a Treto, o Scott para los gringos. Después de ganarle a Mai en la ruta 119 y obtener la MO de vuelo, cuando aparece Treto, menciona que vio a una chica pasando con la cara roja, y el protagonista dedujo que Mai estaba sonrojada. El protagonista, para confirmar si su ROM estaba modificada, habló con su amigo, el Hackerman, para que la analizara, y le dijo que la ROM era válida y no tenía ninguna modificación. Decidí llegar al fondo del asunto, y para eso completé toda mi partida. Derroté a la élite, a Máximo y al frente batalla. Nada nuevo ocurrió y Mai dejó de aparecerse frente a mí como solía hacerlo antes. Sin otra opción se me ocurrió una idea. Capturar a un Eevee, ya que Mai en el anime tenía uno y a lo mejor su fanatismo por aquel Pokémon era compartido con su versión de videojuego y así conseguía atraerla nuevamente a mí. Una vez capturado, usando códigos y trucos, me dirigí a mi base secreta y aguardé allí un largo rato. Esto para mí, es una tontería. Todos sabemos que Mai del anime y Mai de los videojuegos son versiones completamente diferentes. Se nota que el protagonista es igual de pendejo que Ashtuber. El protagonista estuvo esperando a Mai en su base secreta hasta que ella apareció y empezaron a hablar sobre EVs. En un momento, el protagonista se dio cuenta que su personaje le había dado el EV a Mai. Un cuadro de texto me indicó que mi personaje le había regalado el Eevee y ella respondió diciendo que nadie jamás había hecho algo así por ella. El problema fue que esto último lo dijo con una voz casi humana por medio del parlante de mi consola. Tuve un susto de muerte y estaba a punto de apagar la consola, cuando ella, nuevamente por el parlante, me rogó que no lo hiciera y que lamentaba haberme asustado. Su voz era similar a la de su contraparte del anime. Ella me explicó que era consciente de que su realidad formaba parte de un videojuego y que había logrado verme varias veces a través de la pantalla. Me dijo que mis sentimientos eran correspondidos y que quería pasar el mayor tiempo posible conmigo. Así pasaron varios meses, donde dejé la escuela y solía estar encerrado en mi habitación, hablando por medio del micrófono con mi amada Mai. Mis padres creían que estaba bajo algún tipo de depresión, pero jamás les conté lo que ocurría ya que tenía miedo que nos separaran. Producto de pasar tanto tiempo frente a aquella pequeña pantalla, mis ojos comenzaron a enrojecerse y mi visión empeoró bastante, al punto de que había momentos en la noche donde sufría de una ceguera temporal. Pero nada de eso me interesaba ya que mi único sueño se había cumplido. O sea, le vale verga que faltará a la escuela y que su salud esté deteriorándose solo porque está enamorado de una mona china. Para terminar esta cringe historia, el protagonista pensaba que su consola era mágica o una jalada así, y decidió intentar el mismo procedimiento con Dawn. Pero ella actuaba de manera normal y no había ningún cambio en su personalidad.
Mai, de alguna forma, se enteró y desapareció del juego, pero no solo del juego, sino también de todo el mundo. Nadie, excepto el protagonista, recordaba a Mai. Seamos honestos, esta historia es un fanfic disfrazado de creepypasta, solo nos muestra al protagonista cumpliendo su fantasía de tener a Mai como pareja, sin mencionar lo absurdo que resulta todo lo que sucede en la historia, o cómo él terminó sufriendo de ceguera por estar tan expuesto a la pantalla de la consola, siendo para mí, el protagonista más estúpido de una creepypasta de Pokémon. Por curiosidad decidí leer la versión original que se encuentra en la Creepypasta Wiki. Las únicas diferencias con la versión subida a YouTube serían que el protagonista usa un emulador en su iPod para jugar Pokémon Esmeralda. Lo de capturar un EV fue diferente. El protagonista solo lo consiguió porque Mai tenía uno en el anime. Lo que me pareció un poco raro fue que el protagonista menciona que planeaba evolucionarlo hasta que Mai estuviera cerca. Por lo menos, eso tiene más sentido, no como esa pendejada de... Si la versión del anime le gusta a los EV, también le debe gustar a su versión de los juegos. El protagonista menciona el nombre de su personaje, pero le parece extraño que Mai solamente diga sus iniciales y no su nombre completo. El protagonista, junto a sus amigos que sabían sobre informática, revisaron la ROM y no encontraron nada sospechoso. Mai apareció de la nada en la base secreta, bloqueando la entrada. En ningún momento el protagonista le regala el EV, y Mai solo dice que aprecia que haya capturado un EV solo porque ella también lo tiene. Juntos, Mai y yo, vaya, esto sonaba genial, pero es un personaje de videojuego. ¿Cómo podríamos estar juntos? Miren, el protagonista está siendo consciente. Entonces comprendí lo que quería decir. Pude responder usando el micrófono. Y ahora, no iba a dejar este juego. Pasé horas y horas, días y días, jugando. Llegué tarde a mi trabajo de medio tiempo tantas veces que me despidieron. Mis padres intentaron averiguar qué pasaba. Incluso intentaron quitarme mi iPod. Pero no los dejé. No podía separarme de Mai. El final es el mismo, solamente que Mai menciona que el protagonista estuvo jugando mucho Pokémon Diamante, y como novia tóxica, piensa que la está engañando con Dawn. Al final, Mai desapareció y el protagonista jamás volvió a verla, y su ceguera estaba empeorando. A pesar de lo cringe que es la historia, puedo decir que la versión de la Creepypasta Wiki es mejor que la versión subida a YouTube, solo por algunas partes que para mí tienen más sentido. Muy bien, creo que ahora es mi turno de hablar de la versión reescrita. Esta versión mejorada fue hecha por el usuario Soules. Todo comienza con el protagonista contándonos que hace tiempo en la página de Yahoo Respuestas, página que había cerrado en 2021, el protagonista había recordado que en su momento, cuando fue a buscar ayuda por internet para ver si podía buscar una guía que le ayudara para poder avanzar en su partida de Pokémon Esmeralda, y por curiosidad, se había metido a un link de la página de Yahoo Respuestas cuando aún estaba abierta en ese momento. La publicación decía que un usuario había descargado un port para PC de Pokémon Esmeralda, ya que su teléfono se había estropeado, diciendo que había varias cosas completamente diferentes que no tenía la versión original. Y una de ellas fue cuando estaba intentando pasar el cuarto gimnasio, pero no encontraba el camino que lo llevara con Candela hasta que Mai lo llamó y que fuera al centro Pokémon. Cuando llegó, ella de inmediato le dijo que era un pendejo y que la siguiera, guiándolo hacia el camino correcto y dándole hiperpociones. Al inicio el protagonista tenía intenciones de descargarlo, pero su padre le dijo que no lo hiciera, y como en ese tiempo era un niño, no sabía cómo instalar un juego de PC. Luego salieron varias publicaciones sobre las cosas que les salieron a los distintos jugadores que jugaban en el port para PC de Pokémon Esmeralda. ¿Qué eventos o diálogos nuevos te han salido en Pokémon Esmeralda porteado para PC? Ese era el título. Luego de esto, en la descripción el chico en un inicio volvió a describir lo que le ocurrió en la batalla. Me quedé atrapada en Afuriza luego de no curarme en Portugal y perder una batalla al hablar con Mollez.
Bruno me hizo una llamada luego de unos minutos y me preguntó que si quería ayuda y le dije que sí. Entonces apareció en el muelle y al hablarle se rió un poco de mí y luego nos fuimos juntos de regreso a Portugal usando surf. No voy a mentir, siempre me gustó el ship entre Bruno y Mai y verlos así me pareció muy tierno. Luego de eso él me dio una pepita y se fue. En la casa del maestro Treta intenté buscarlo, no lo encontraba, así que me fui. Sin embargo, cuando salí de la casa, Mai apareció como si quisiera retarme a un combate, pero en lugar de eso, me dijo que me vio intentando buscarlo desde fuera de la casa y que tenía cara de enojo. Se ofreció a ayudarme a buscar y sin poder decirles o no, ella entró a la casa y yo la seguí. Caminó hacia la ventana derecha y me dijo que vio algo allí. Luego de eso caminó hacia mí y me dijo que no fue tan difícil, me regaló una arena fina y se fue de la casa. Una de las que más le pareció interesante fue del último usuario. Edict. Seguí jugando al juego y fui hasta la torre espejismo. Allí parece que Mai no estaba interesada en aparecer, puesto a que me caí varias veces y salí queriendo verla para que me ayudase pero no apareció. Ni idea de por qué, quizás sea porque es un evento opcional. Sin embargo, al llegar a la cima, la llamé y ella me dijo que le gustaba más el fósil raíz. Intenté llamar a alguien más, creo que a Blasco, pero me apareció un mensaje indicándome que no había señal. Raro, ¿eh? Edit 2. Luché contra Norman en Petalia. Su pelea resultó ser más fácil de lo que esperé, pero me contó que había una chica que lo derrotó antes y que lo reconoció como mi padre. Luego de eso me dijo que la chica me había dejado una carta para cuando lo venciera, y entonces mi personaje la tomó. Luego de esto, sin presionar ningún botón, mi personaje salió del gimnasio y paró en la puerta, se abrió el cuadro de texto y en pocas palabras, dijo que estaba ansiosa por volverme a ver y que me tenía una sorpresa en el PC. Cuando llegué al centro Pokémon y busqué en las cajas, había un Zangus de nivel 30, Pokémon que según tengo entendido no sale en Esmeralda de forma natural. En sus stats decía que el entrenador original era Mai, y en el sitio donde fue capturado solo decía que es un regalo especial. Quizás no haya Pokémon Rubí y Zafiro porteados al PC, así que supongo que esta es una forma de que salgan esos Pokémon y poder completar la Pokédex sin transferir, pero de todos modos me pareció bonito, cada vez le gano más cariño a esta Mai. Edit 3. Iba pasando por la ruta 115 y Mai me llamó al móvil. Me indicó que hay un sitio donde podía capturar a Jigglypuff y que solo en ese lugar se podía encontrar. Me mencionó que le gustaba ese Pokémon pero que no había tenido tiempo de atraparlo, que ya luego vería cómo conseguirlo. Luego de eso colgó. No tenía idea de que se pudiese capturar a Jigglypuff en Esmeralda, pero ahora quiero usarlo y ponerlo en mi equipo a ver si me dice algo la próxima que nos veamos. Edit 4. No tuve que esperar demasiado. Salí del instituto meteorológico y me topé con Mai. Ocurrió un combate, incluso anoté su equipo Pokémon por si este también tiene cambios. Pelipper nivel 29. Lombre nivel 29. Sebaíper nivel 30. Combusken nivel 31. No voy a mentir, me costó un poco, más aún porque no había curado a mi equipo, pero luego del combate a ella le salió un globo con signo de exclamación sobre la cabeza y me dijo que ese Zangus que yo llevaba era el que me había regalado, luego apareció otro signo de exclamación y dijo que llevaba un Jigglypuff en el equipo. Me salieron dos opciones para elegir, que estaban entre regalárselo o afirmar. Le di a regalar y ella comenzó a dar un par de saltos, mientras en el cuadro de texto decía gracias, eres el mejor. Luego de eso me regaló la M-Abuelo y sacó su bici para irse. Reto dijo que se había topado recién con una entrenadora que tenía la cara roja, para después decirme que parecía feliz. Luego de esto se fue. Me parece que a los que portearon esto les gustaba el chipeo de Bruno y Mai y me lo están contagiando. Miré en mi equipo y ya no tenía el Jigglypuff. Se lo había llevado realmente. Todo muy bien. Pero la siguiente actualización es especial. Edit 5. He llegado a Ciudad Calagua y allí volví a interactuar con Mai. Ella al principio me dijo que entró al centro comercial a comprar algunas cosas y luego de eso me regaló un peluche de Trico y de Torchic. Comenzó el combate y volví a anotar su equipo. Tropius nivel 31. Pelipper nivel 32. Ludicolo nivel 32. Sebaíper nivel 33. Combusken nivel 34. Jigglypuff nivel 35. El combate fue difícil y quizás me equivoqué, pero era la primera vez que un entrenador tenía el equipo de 6 completo. Cuando acabó el combate ella me dijo que le había encantado el regalo que le hice, así que me dejó otro Pokémon en el PC. Entonces salieron puntos suspensivos y en el cuadro de texto salió una frase que decía Mai te ha dado un beso en la mejilla. Luego de eso se despidió y dijo que tenía que ayudar a su padre a completar la Pokédex en Villa Raíz. Entonces usó vuelo y se fue. Caminé hasta la PC y revisé las cajas. Me había dejado un Sneasel nivel 35 que llevaba una carta puerto. La carta decía: lamento decirte adiós, mi padre me necesita, pero si quieres ir a mi base secreta, primero tendrás que llamarme desde el Monte Pírrico. Firmado, Mai. Edit 6. He llegado a la cima del Monte Pírrico y la he llamado. Me contestó diciéndome que se sentía feliz de que la haya llamado. Me mencionó que tiene una guarida secreta pero que no podía entrar si no tenía la contraseña. Seguido de eso hubieron algunos puntos suspensivos y después se rió. Me dijo que hay un tesoro. Porque ahí había algo enterrado por los desarrolladores de este juego, pero que tenía que encontrarla lo antes posible o el evento acabaría y Mai no volvería a aparecer. Esto me emociona un poco, es una búsqueda del tesoro bastante genial, voy a ir a desenterrarlo con mi papá y en cuanto regrese les diré qué ocurrió luego. Después de las publicaciones del usuario, hubo más que mencionaban lo mismo, pero en varias ocasiones, aunque tenían diálogos distintos. También mencionaban que Mai o Brendan nunca aparecían después del postgame, y al protagonista le dio mucha curiosidad sobre el tesoro y, sobre todo, los ROMs de Pokémon. Pasaron los años, y el protagonista volvería a la publicación de Yahoo Respuestas, viendo nuevas publicaciones. Uno de los usuarios mencionó que fue a buscar el tesoro una semana después de leer lo que decía Mai, pero nunca encontró nada. El protagonista decidió ir al enlace para descargar el juego, pero se dio cuenta de que la página estaba caída.
fue a revisar otros enlaces que tenía el buscador y se dio cuenta de que eran guías y gameplays del juego. En algunas ocasiones mencionaban el tesoro, pero parecía que solo aparecía a ciertas personas. Al parecer, el juego leía la IP para saber si estabas cerca del tesoro y poder activar el evento. El protagonista seguía buscando un enlace para descargar el juego, pero ninguno de los enlaces lo llevaba a nada. Hasta que vio la razón por la que la página estaba caída. Nintendo no solo había tumbado la página por ser un porno oficial, también fue por otra razón. La red de pedofilia que operaba a través de un juego de Pokémon. Ese era el título de la noticia. El juego solo podía abrirse si estabas conectado a internet, bajo la excusa de que lo utilizaban para hacer intercambios o juegos en línea, pero en realidad se estaban filtrando datos como la IP, datos personales y ciertos archivos importantes de la PC, para asegurarse de que no se trataba de alguien que estuviese investigando a los administradores del servidor. Eventos varios y el progreso del juego se guardaba en una nube que podía ser observada por la gente de la red, quienes autorizaban que ciertos eventos, como por ejemplo, el rescate en Azulisa, sucedieran. El sitio donde estaba enterrado el tesoro era adentrándose en un sitio lleno de hierba a un lado de una carretera. Una vez te adentrabas lo suficiente podías ver varios árboles de huesos. Eso es algo que se puede ver desde la misma carretera, pero normalmente la gente va tan rápido que no para observar. Allí en esos árboles se escondían los perpetuadores, tanto para cantar la zona como para disparar a quien estuviese acompañando a la víctima. Según los informes, solían ir de a 3 personas a la vez, y una vez lograban atrapar a la víctima, lo dormían y lo llevaban en una furgoneta hasta sus instalaciones, donde eran privados completamente de libertad y del exterior. Ya podrán imaginarse lo que les hacían allí, así que no voy a dar más detalles sobre ello. Un dato curioso es que entre las alertas que recibían sobre las partidas, estaba la más importante, la cual era la de la llamada del Monte Pírico, y al recibirla, se les era otorgada la orden de ir desde ese momento hasta 3 días después, a ser guardia en ese sitio a escondidas hasta que apareciera el niño. Supongo que llevarían la comida en la furgoneta y a lo mejor harían turnos, pero el punto está en que esa era la razón por la cual aquel otro usuario no había encontrado nada. No había tal cosa como un tesoro Pokémon escondido en una carretera, así que sea quien sea la persona que se salvó, tuvo mucha suerte en no poder asistir a tiempo. La trampa había estado operando durante aproximadamente 2 años y medio, y se había llevado entre 100 y 150 niños, y había acabado con la vida de alrededor de 200 adultos. Los habían descubierto hacía un tiempo por reportes de desapariciones, pero nunca lograban dar con los asesinos y parecía que los códigos de seguridad del juego eran bastante difíciles de burlar. Incluso encontré una vez en que usaron un señuelo para atrapar a los criminales, pero estos se cobraron la vida de buena parte de los policías, y se dieron a la fuga durante un par de días hasta que los encontraron, y una vez arrestados el servidor y el juego como tal siguieron activos hasta que la propia policía los deshabilitó, lo cual explica que dieran de baja la página de descarga, pero siguiera activo el contenido en línea. Revisé el video que hablaba de la base secreta y lo que podías hacer con AI, pero el canal había sido baneado de YouTube. Todo aquello me dejó un sabor amargo en la boca, y con un dolor de estómago increíble. Quizás yo pude haber formado parte de aquellas víctimas si mi padre hubiese aceptado descargar aquel juego que parecía inocente. ¿Cómo es posible que una creepypasta que parece ser narrada por un virgen pueda aprovecharse para darle un toque más turbio? No es un misterio que existen casos sobre ciertos juegos que tienen algo muy turbio. Sobre todo, los juegos hechos por fans. A mi punto de vista, esta historia me parece mejor que la versión original de Mi Dulce Mai, no solo por darle un nuevo enfoque a la historia, sino por demostrar que un concepto que parece ridículo se puede convertir en una buena historia si sabes usarlo bien. Como tal, el protagonista o el jugador principal no estaban enamorados de Mai. El título de Mi Dulce Mai era más un título que mostraba la nueva personalidad que tenía el personaje, sin saber que lo manipulaba para llevarlo a un lugar donde posiblemente su vida o la de su familia corriera peligro. A decir verdad, esta versión reescrita se merece un 10 de 10. Me gustaría que esta historia fuera hecha por el usuario Seed, para darle ese estilo de edición que caracteriza sus creepypastas. Y bueno panas, eso sería todo. Decidí usar a Albedo en este video porque me daría cringe usar a Ruby, tomando en cuenta el video que estoy haciendo XD. Tal vez a futuro traiga videos sobre creepypastas, tal vez la próxima sea del Sonic.s. Soy Rederlex, y nos vemos en el próximo video.